Imagina liderar a millones de personas, ver milagros extraordinarios y hablar cara a cara con Dios, solo para llegar al borde de la tierra prometida y no entrar en ella. Así fue el final de Moisés, uno de los líderes más grandes de la historia bíblica. Pero su muerte no fue común. Estuvo rodeada de misterio, lecciones divinas y un propósito eterno. Deuteronomio 34, 5, 6 dice: «Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, y ninguno conoce su sepulcro hasta hoy». ¿Por qué Dios ocultó el lugar de su sepultura? ¿Qué nos enseña este relato sobre el propósito de Dios y nuestro papel en su plan eterno? Prepárate para descubrir las verdades más profundas detrás de la muerte de Moisés. Moisés es uno de los personajes más destacados de la Biblia, desde su nacimiento milagroso, pasando por su liderazgo en el Éxodo, hasta su papel como mediador del pacto en el Sinaí. Su vida fue un testimonio del poder y la gracia de Dios. Sin embargo, su muerte es uno de los eventos más intrigantes y enigmáticos de las Escrituras. A pesar de todo lo que logró, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida debido a un acto de desobediencia en Meribá, donde golpeó la roca en lugar de hablarle como Dios le había ordenado. Números 20:12. Pero su final no fue un fracaso, sino una transición que apunta al propósito eterno de Dios. Incluso en su muerte, Moisés dejó una lección poderosa sobre humildad, obediencia y el plan soberano de Dios. Hoy exploraremos la muerte de Moisés en 4 partes: su despedida, su ascenso al monte Nebo, el misterio de su sepultura y las lecciones espirituales que podemos aplicar a nuestra vida. Esta historia no es solo el cierre de una vida extraordinaria. Es una puerta hacia verdades eternas que nos desafían a confiar plenamente en Dios. Antes de su muerte, Moisés se despidió del pueblo que había liderado durante 40 años. En Deuteronomio 31:33, pronunció bendiciones sobre las tribus de Israel y les recordó la fidelidad de Dios. Sus últimas palabras no fueron de lamento, sino de esperanza y promesa. Moisés sabía que su tiempo había llegado. En Deuteronomio 32:48-50, Dios le dijo: «Sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, que está en la tierra de Moab, y muere en el monte». Este acto de obediencia, incluso en su muerte, demuestra la relación única que Moisés tenía con Dios. Reflexiona: ¿cómo estás preparando tu vida para dejar un legado que glorifique a Dios? La despedida de Moisés nos enseña a vivir con propósito, sabiendo que nuestra vida puede impactar generaciones. Moisés subió al monte Nebo, desde donde Dios le mostró la tierra prometida. En Deuteronomio 34, 1-4, leemos: «Y le mostró Jehová toda la tierra. Esta es la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré». Aunque Moisés no entró físicamente, tuvo el privilegio de verla con sus propios ojos. Este momento no fue un castigo, sino una transición. Moisés entendió que su papel en el plan de Dios había concluido y estaba listo para dejar que otros continuaran la obra. Josué, su sucesor, llevaría al pueblo a la tierra prometida. Reflexiona: ¿estás dispuesto a aceptar cuando tu papel en una misión termina? El ascenso de Moisés al monte Nebo nos recuerda que el propósito de Dios siempre trasciende nuestras vidas. Deuteronomio 34, 5, 6 dice que Dios mismo enterró a Moisés en un lugar desconocido. Este acto es único en toda la Escritura y nos muestra el cuidado personal de Dios por su siervo. Pero, ¿por qué ocultar su sepultura? Algunos sugieren que Dios quiso evitar que el pueblo de Israel idolatrara a Moisés o convirtiera su tumba en un lugar de adoración. En Judas 1:9,
Incluso se menciona una disputa entre Miguel y Satanás sobre el cuerpo de Moisés, lo que subraya la importancia espiritual de este evento. Reflexiona, ¿qué áreas de tu vida necesitas entregar completamente a Dios, confiando en que su plan es mejor que el tuyo? La sepultura de Moisés nos enseña que incluso en la muerte, Dios tiene un propósito perfecto. Aunque Moisés no entró físicamente a la tierra prometida, aparece en el Nuevo Testamento en la transfiguración de Jesús. En Mateo 17:3 se le ve junto a Elías hablando con Jesús, lo que simboliza su entrada a una gloria mayor. Este evento muestra que la promesa de Dios trasciende lo terrenal. La transfiguración de Moisés nos enseña que la verdadera tierra prometida no es un lugar físico, sino la presencia eterna de Dios. Esto nos desafía a poner nuestra esperanza en lo eterno, no en lo temporal. Reflexiona. ¿Estás viviendo con una perspectiva eterna, confiando en que las promesas de Dios se cumplirán más allá de esta vida? La muerte de Moisés no es un final trágico, sino una historia de fidelidad, obediencia y confianza en el plan de Dios. Nos muestra que, aunque nuestras vidas pueden estar llenas de desafíos y limitaciones, Dios siempre cumple su propósito eterno. En Hebreos 3:5 se nos dice, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Su vida y muerte apuntan a Jesús, el verdadero mediador y salvador, quien nos lleva a una tierra prometida eterna. Hoy te invito a reflexionar sobre tu relación con Dios. ¿Estás viviendo con fe y obediencia, sabiendo que su plan es perfecto incluso cuando no lo entendemos completamente? Moisés nos enseña a confiar en que, al final, Dios siempre tiene algo más grande preparado para nosotros. La vida y muerte de Moisés son un recordatorio poderoso de que nuestro propósito en Dios no termina con nuestra vida terrenal. Aunque Moisés no vio el cumplimiento completo de las promesas en esta tierra, experimentó algo mucho mayor: la presencia de Dios por toda la eternidad. Hoy quiero desafiarte a vivir con esta perspectiva eterna. Confía en que Dios está obrando en tu vida, incluso en los momentos de incertidumbre. Y si este mensaje te inspiró, compártelo con alguien que necesita recordar que, en Cristo, nuestras vidas tienen un propósito eterno. Recuerda, como Moisés, tu vida no se mide solo por lo que logras en esta tierra, sino por cómo respondes al llamado de Dios y confías en su plan eterno. Vive con fe y deja que Dios se glorifique en cada etapa de tu vida.